Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en el mismo evento tras su sonada ruptura, pero lo más impactante es que no se saludaron, ni siquiera una mirada compartida. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué la tensión se podía cortar con un cuchillo? La alfombra roja estaba llena de flashes, las cámaras no paraban de capturar cada movimiento. En cuanto Hande apareció, con un vestido elegante que deslumbró a todos, la prensa comenzó a preguntarse cómo reaccionaría Kerem al verla. A pocos minutos, él entró acompañado de amigos, sonriente, pero al notar la presencia de su expareja, el ambiente cambió por completo. Los periodistas murmuraban, no hubo saludo, no hubo sonrisa, nada. Una reportera preguntó directamente a Hande, ¿vas a saludar a Kerem esta noche? Ella, con una sonrisa tensa, respondió, estoy aquí para disfrutar del evento, nada más. Sus palabras sonaron cortantes, pero seguras. En cambio, Kerem fue abordado al salir del área de prensa. Los micrófonos le rodearon y él solo dijo, prefiero mantener el respeto y no hablar de eso ahora. La frialdad de ambos dejó al público atónito. Dentro del evento, varias personas notaron cómo evitaban coincidir. Si Hande estaba en una mesa, Kerem se dirigía a otra. Incluso en un momento en que se cruzaron en un pasillo, los dos desviaron la mirada, como si el otro no existiera. Una asistente del evento comentó, era evidente que no querían tener ningún tipo de contacto. Las redes sociales explotaron al instante. En Twitter, una usuaria escribió, ¿cómo es posible que después de tanto amor, ni siquiera se miren? Otra fan comentó, Hande se veía espectacular, pero su mirada decía todo. Los clips del incómodo momento se viralizaron en cuestión de minutos. No obstante, algunos aseguran que esta distancia es parte de un pacto silencioso. Un amigo cercano a la pareja mencionó, han decidido no hablar más del tema públicamente. No quieren dar pie a especulaciones. Pero, paradójicamente, el silencio y la frialdad alimentaron aún más los rumores de que la ruptura no fue tan pacífica como se había dicho. En un instante, un periodista gritó, Kerem, ¿extrañas a Hande? Él, con gesto serio, respondió, no es momento para hablar de eso, gracias. Por su parte, cuando le preguntaron a Hande si aún había sentimientos, ella simplemente contestó, estoy enfocada en mis proyectos, no en el pasado. El público presente se quedó con la impresión de que la relación entre ellos no tiene vuelta atrás. Y es que, aunque ambos intentaron mostrarse firmes, los gestos hablaban más que las palabras. Kerem, en un instante, fue visto con la mirada perdida hacia el lugar donde estaba Hande, aunque rápidamente fingió atender su teléfono. Hande, por su parte, conversaba animadamente con colegas, pero cada vez que mencionaban a Kerem, cambiaba de tema bruscamente. Sin embargo, la historia no terminó en esa noche. Los días siguientes, los programas de entretenimiento no hablaban de otra cosa. Cada gesto, cada mirada esquiva, cada palabra medida era analizada al detalle. Algunos presentadores aseguraban que la tensión se debía a heridas aún abiertas, mientras que otros especulaban que todo formaba parte de una estrategia para mantener la atención mediática. Las revistas del corazón lanzaron portadas con títulos explosivos, El frío encuentro de Kerem y Hande, de amantes a desconocidos y orgullo o dolor. Los seguidores, divididos, se enzarzaron en debates interminables. Unos defendían a Kerem, alegando que él había sido siempre respetuoso, mientras que otros se ponían del lado de Hande, destacando su fortaleza y profesionalismo. En medio de toda esta vorágine, surgieron rumores de que ambos habían coincidido en reuniones privadas con productores internacionales. Se decía que existía la posibilidad de que los contrataran para protagonizar juntos una nueva serie. La idea desató un frenesí en redes sociales, sería la bomba verlos actuar otra vez juntos, escribía una fan. Otro comentario decía, ni el hielo más duro podría impedir la química que tienen frente a la cámara. Aún así,
los portavoces de ambos actores salieron a desmentir tales rumores. Según afirmaban, no había proyectos en común y cada uno estaba centrado en su carrera individual. Kerem estaba negociando con una plataforma digital para un proyecto internacional, mientras que Ande se encontraba inmersa en la filmación de una producción que prometía convertirse en un éxito local. Lo curioso fue que, a pesar de sus intentos por mostrar independencia, los medios insistían en vincularlos. Incluso un simple like en Instagram era interpretado como señal de reconciliación o de conflicto oculto. Una foto compartida por Ande, donde aparecía con un ramo de flores, bastó para que los fans especularan si provenía de Kerem. Días después, cuando él subió una imagen desde un café que ambos solían frecuentar, la conversación volvió a encenderse. En un programa matutino, un experto en lenguaje corporal analizó los videos del evento y concluyó: la rigidez de sus posturas revela incomodidad, pero también emociones intensas. No es indiferencia absoluta, hay sentimientos contenidos que no desean mostrar. Sus palabras se viralizaron, alimentando aún más la narrativa de un amor inconcluso. Mientras tanto, amigos cercanos de la expareja revelaban detalles contradictorios. Algunos aseguraban que habían terminado en buenos términos, pero que preferían evitarse para no reabrir heridas. Otros sostenían que la ruptura fue dolorosa y que, detrás de las sonrisas públicas, se escondían reproches nunca resueltos. En paralelo, las marcas de moda y belleza aprovecharon la exposición. Varios rumores apuntaban a que querían contratarlos para campañas conjuntas, conscientes del impacto mediático que generaba su mera presencia compartida. Sin embargo, el desafío era lograr que aceptaran coincidir nuevamente frente a las cámaras. La situación llegó a tal punto que, en un festival internacional donde ambos estaban invitados, la organización se vio obligada a diseñar un protocolo especial para que no coincidieran en los mismos espacios al mismo tiempo. El hecho, filtrado a la prensa, fue interpretado como prueba irrefutable de la imposibilidad de una reconciliación inmediata. No obstante, entre los fans más románticos persiste la esperanza. El amor verdadero siempre encuentra su camino, escriben en foros dedicados a la pareja. Otros, más escépticos, responden: lo mejor que pueden hacer es seguir adelante, ya demostraron que juntos no funcionan. Así, cada aparición pública de Kerem y Ande se convierte en un nuevo capítulo de esta historia que parece no tener fin. Ya no se trata solo de dos actores reconocidos, sino de un fenómeno cultural que mezcla realidad y ficción, alimentando la curiosidad del público y consolidando su lugar en el imaginario colectivo. Y hasta aquí nuestro tema de hoy, queridos seguidores. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre qué piensan de este reencuentro y, por supuesto, activar la campanita para no perderse nuestras próximas noticias del mundo de las celebridades.